¿Qué tal, muchachones? ¿Cómo están? Como siempre, un placer compartir este tiempo con ustedes. Vamos a trabajar hoy día el periodo ontológico. ¿Ya? Vamos a ver el periodo ontológico, o también llamado sistemático, o de las grandes filosofías sistemáticas. Este periodo ontológico va a tener como representantes a dos monstruos de la filosofía antigua griega, ¿no? ¿A quién es, profesor? ¿Te acuerdas? Platón, cuyo nombre real es Aristócles, y el otro es Aristóteles, ¿no? Platón, como te contaba, su nombre real es Aristócles, sino que le pusieron Platón por la forma de su espalda. La forma de la espalda de Platón tenía la forma de un plato grande y hondo, ¿no? Por eso le pusieron Platón, ¿ya? Pero su nombre real es Aristócles. Platón fue discípulo de Sócrates y fue maestro de Aristóteles, el principal discípulo de Sócrates y fue maestro de Aristóteles, el gran Aristóteles, ¿no? Su método fue la dialéctica, ¿no? Dialéctica, si nos vamos a un diccionario, ¿qué significa? Significa contradicción, ¿no? La dialéctica es el arte de la contradicción, ¿no? Pero la idea de Platón era de hacer dialéctica, de entrar en la controversia, entrar en el debate, en la contradicción, pero con una finalidad. La finalidad debe ser alcanzar la verdad, ¿no? Debe ser alcanzar la verdad, ¿ya? Platón va a enseñar en la academia. Ese fue su lugar de enseñanza, ¿no? Le puso academia porque fue construido cerca del mausoleo del héroe griego Academus, ¿no? Por eso le puso academia. Y el lema de la academia era que no entre aquí aquel que no sepa matemáticas, específicamente geometría, ¿no? La academia fue el primer lugar donde se tomó un examen de admisión. Platón no permitía que cualquiera ingrese acá en la academia, ¿no? Les tomaba un examen de admisión. ¿Y en qué los evaluaba? Los evaluaba en matemáticas, ¿no? Principalmente en geometría. El lema de la academia era que no entre aquí aquel que no sepa geometría. Una vez que el discípulo aprobaba el examen, recién podía ingresar en la academia. Y una vez que entraba en la academia, Platón no les enseñaba todo lo mismo. Platón empezó a enseñar por especialidad, ¿no? Él empieza a enseñar, ¿no? Él empieza a separar en ciencias matemáticas, ciencias letradas, ciencias poéticas. La academia fue el primer lugar donde se tomó un examen de admisión. Fue el primer lugar donde se enseñó por especialidad. Fue el primer lugar donde hubo biblioteca especializada, maestros por cada materia. Por eso es que consideran de que es la madre de las universidades. Las universidades que van a surgir posteriormente en la Edad Media surgieron en base al modelo de la Academia de Platón. Ahí estaba el centro intelectual de la época, ahí estaba lo mejor de lo mejor. Los mejores intelectuales de la época estaban reunidos acá en la Academia, el centro intelectual de la época. Y hasta el día de hoy, ¿no? Una persona con conocimientos sólidos le dicen, ese tipo es un académico, ¿no? Porque es un tipo que tiene conocimientos sólidos, ¿no? Es una persona preparada, culta, ¿no? Entonces se le dice, es académico, ¿no? Es más, cuando van a organizar una institución, por ejemplo, el amigo Tomás, ¿no? Le habrá encargado, pues, la parte académica a personas, pues, especializadas en la temática, ¿no? Personas con un conocimiento amplio de lo que van a tratar, ¿no? ¿No? Entonces, la parte académica es la parte más solvente en cuanto a lo cognoscitivo, ¿no? Y viene pues desde esta época de la antigüedad, ¿ya? Eh, la academia duró 900 años hasta que fue cerrada por el emperador Justiniano, ¿no? Justiniano quiso imponer en todo el imperio romano, ¿no? Bueno, en esos tiempos Grecia había sido conquistada por los romanos, quiso imponer en todo el imperio el cristianismo, ¿no? Y aquellos que se rehusaban a bautizarse cristianos, pues eran duramente sancionados, incluso les ocasionaba la muerte. Y bueno, pues eran cerrados estos lugares intelectuales, ¿no? Entonces, Justiniano no solamente cerró la academia, sino que cerró todos los centros intelectuales de la época, ¿no? Cerró, por ejemplo, el liceo, que era donde enseñaba Aristóteles, la escuela de los estoicos, etcétera, ¿no? Entonces, la academia duró 900 años hasta que fue cerrada definitivamente por el emperador Justiniano por considerarla un centro pagano.
ya que los académicos rehusaron al bautizo cristiano y consideraron al cristianismo una religión ridícula, absurda, ¿no? Ilógica. Por eso que no la aceptaron, ¿no? Los griegos decían de que el cristianismo era una religión absurda y lógica porque se basaba en la idea de que un Dios todopoderoso, mandó a su único hijo a sufrir de una manera tan cruel, despiadada por gente nefasta, fariseos, corruptos, delincuentes de la época que lo azotaron, lo humillaron, lo escupieron. Entonces ellos decían, ¿cómo puede ser posible que un Dios todopoderoso haya enviado a su único hijo a sufrir de una manera tan cruel y por gente tan miserable, ¿no? Entonces por eso consideraban que era una religión ridícula y no la aceptaron. Y ante la no aceptación, entonces decidieron cerrar la academia, declararla un centro pagano y obviamente a los académicos sancionarlos duramente, ¿no? Platón también afirmó la existencia de dos mundos, ¿no? Da la famosa teoría acerca de los dos mundos, el mundo de las ideas o inteligible y el mundo real o sensible, ¿no? Eh, Esto nos lo cuenta en un cuentito que se llama El mito de la caverna, ¿no? Esto acerca de los dos mundos, el de las ideas y el real. Platón también sostiene de que deben haber solamente tres clases sociales, ¿no? ¿Cuáles eran? Los filósofos que deben gobernar porque poseen la sabiduría, los guerreros que deben proteger a la ciudad porque poseen la valentía, y el pueblo que simplemente debe trabajar, dice, bueno, el pueblo que trabaje nada más, ¿ya? Platón era muy clasista, ¿no? Aparte de esto, que Platón estaba en contra de la democracia, ¿no? La democracia, dice, es un sistema de gobierno absurdo, fuera de lugar. ¿Por qué? La democracia se basa en dos principios. Una, en que cualquier persona del pueblo puede gobernar, y dos, de que el pueblo debe elegir a los gobernantes, ¿no? Y eso es absurdo, dice, porque no cualquier persona del pueblo puede gobernar. Imagínate que tú estés en medio del mar, en un barco lleno de gente. ¿A quién dejarías de que conduzca el barco? ¿A cualquier persona que está ahí dentro del barco le encargarías que conduzca el barco? O más bien esto, le encargarías que conduzca el barco a la persona que ha recibido instrucción para hacerlo, a la persona con mayor experiencia conduciendo barcos, o escogerías a cualquiera, ¿no? ¿Verdad? Escogerías a la persona que ha recibido instrucción para conducir barcos, a personas que tengan experiencia conduciendo barcos, no a cualquiera. Por eso dice la democracia es un sistema absurdo. Se basa en que cualquier persona del pueblo puede gobernar y eso no es correcto. Además dice que el pueblo no debe elegir, ¿no? El pueblo no debe elegir a los gobernantes. ¿Por qué? Porque el pueblo no sabe elegir. Muchas veces el pueblo se guía pues por cuestiones absurdas, ¿no? Cuestiones totalmente populistas para elegir a un candidato, ¿no? Y eso no debe ser así, ¿no? Eso es lo que sostenía Platón, ¿no? Por eso es que él estaba en contra de la democracia, él era un antidemócrata, ¿no? Obras, La República, que trata acerca de un estado ideal, que esa es su obra más importante. El Timeo, que trata acerca de la Atlántida, que es un continente perdido. Según Platón existió este continente llamado Atlántida, pero se hundió, ¿no? En el Fedón sobre el alma, en la Apología sobre la muerte de Sócrates, en el Teeteto sobre el conocimiento, en el Menón sobre la virtud, en el Banquete sobre el amor y en el Eutidemo sobre los sofistas, dentro de otras obras más pues que tenía Platón, ¿ya? Y pasamos al monstruo de la filosofía antigua, Aristóteles, ¿no? Aristóteles fue tan respetado en su época que incluso hasta la Edad Media, que es la época que continúa, lo llamaron el filósofo, ¿no? Para referirse a él le decían el filósofo, que en aquellos tiempos era como decirte el que más sabe, ¿no? Reconocían que él era el más ilustre de los filósofos que habían aparecido hasta ese momento, ¿no? El filósofo. Y también le llamaron el estagirita, porque él nació en Estagira, ¿no? Por eso le llamaron el estagirito, ¿sí? Aristóteles va a ser el gran polímata de la antigüedad, ¿no? ¿Qué es un polímata? Poli es varios, mata es materia,
Un polímata es aquel que dominaba muchas materias, ¿no? Varias materias, como lo era Aristóteles, ¿no? Dominó casi todas las materias de su época, ¿no? Se metió pues en física, biología, economía, lógica, etcétera, ¿no? Hasta el día de hoy, pues en todas las ciencias que ustedes ven, siempre hay algo que dijo Aristóteles, ¿no? Así es. Y va a ser considerado padre de muchas de las ciencias que ahora conocemos, ¿no? Economía, biología, lógica, entre otras. Fue el mejor discípulo de Platón y va a ser el maestro del más grande conquistador europeo de todos los tiempos, el famosísimo Alejandro Magno, hijo de Filipo, el rey de Macedonia, ¿no? Y el maestro y tutor de Alejandro Magno, después de la muerte de Filipo, el papá de Alejandro Magno se llamaba Filipo, Filipo le va a encargar a Aristóteles el cuidado de su hijo Alejandro Magno, su primogénito, el heredero de la corona, ¿no? Métodos de Aristóteles, ahí está en la peripatética. ¿En qué consistía la peripatética? En enseñar caminando. Aristóteles se paseaba alrededor de sus discípulos y de esa manera les enseñaba, ¿no? Es por eso que a sus discípulos le llamaron los peripatéticos. Platón va a ser discípulo de la academia, Aristóteles va a ser discípulo de la academia de Platón por 20 años. Y se va a ir un tanto decepcionado, ¿no? De la academia, porque él pensaba de que iba a ser el sucesor de Platón ahí en la academia. Platón era el que conducía, era el director de la academia, el fundador de la academia, y era como decirte el rector, ¿no? Era la máxima autoridad de la academia. Y en esos tiempos se estilaba a que cuando alguien iba ya a dar un paso al costado, pues por edad, por motivo de enfermedad, porque ya era su momento de que deje el cargo, tenía que nombrar un sucesor, ¿no? A ese maestro sucesor se le llamaba escolarca. Y todo el mundo pensaba que el escolarca de Platón iba a ser Aristóteles, ¿no? Pero Platón sorprendió a todo el mundo y no nombró a Aristóteles como su escolarca. Más bien, Platón nombra como escolarca a su sobrino, Espeusipo, ¿no? El primer escolarca de la academia fue Espeusipo, sobrino de Platón. Y el último escolarca de la academia fue Antíoco de Ascalón. También Aristóteles tuvo sus escolarcas. El primer escolarca del Liceo, que fue su lugar de enseñanza, fue Teofrasto, ¿no? Y el último escolarca del Liceo fue Andrónico de Rodas. El Liceo fue su lugar de enseñanza. Cuando Platón se va de la academia, decepcionado, él funda su propio lugar de enseñanza que se llamó el Liceo. El primer escolarca del Liceo, no te vayas a olvidar, después de Aristóteles, el primer escolarca del Liceo fue Teofrasto y el último escolarca fue Andrónico de Rodas. La academia tuvo 14 escolarcas, ¿no? Y el liceo tuvo 11 escolarcas. Aristóteles también justificaba la esclavitud, ¿no? Decía, unos nacen para gobernar y otros nacen para ser gobernados, ¿no? Justificando de esta manera la esclavitud. Decía de que el hombre que se baste a sí mismo o es un dios o es una bestia, ¿no? Haciendo referencia a de que el hombre es un ser social, ¿no? Aristóteles en su obra La Economía dice que la economía, oikos nomos, ¿no? Administración de la casa, riqueza o hacienda, es la ciencia de la riqueza, ¿no? Es la que estudia cómo hacer la correcta administración de la riqueza, cosa que ahora sería totalmente opuesto, ¿no? Más bien ahora la economía es considerada como la ciencia de la escasez, ¿no? Obras de Aristóteles, aparte de la economía, tenemos el Organón, que trata acerca de lógica, que esa es su obra más importante. La política sobre política, Perisique, que es la primera gran obra de psicología, ahí trata acerca del alma. La metafísica sobre metafísica, el origen de la filosofía. La ética a Nicómaco, ¿no? Donde nos habla acerca de ética y va a ser junto con las tradiciones judeo-cristianas, la ética a Nicómaco junto con las tradiciones judeo-cristianas van a ser la base de la moral de la cultura occidental, ¿no? En aquellos tiempos, la cultura occidental en el aspecto ético se basó en las tradiciones judeo-cristianas y en la ética a Nicómaco de Aristóteles. Bueno, entonces acá hemos repasado acerca de estos monstruos, pues, Platón y Aristóteles. Como siempre, un placer. Que les vaya de lo mejor y nos vemos en el siguiente video.